Cuando pensamos en la fama, imaginamos éxito, reconocimiento y una vida llena de privilegios. Pero detrás de las cámaras existe una realidad que pocas veces vemos. ¿Cómo viven los artistas el paso del tiempo? ¿Qué pasa cuando se apagan las luces? La fama suele mostrarse como una meta deseada, pero para muchos actores implica también presiones, estereotipos y desafíos personales y profesionales. Para entenderlo mejor, hoy hablamos con dos figuras que conocen la industria desde adentro, Adriana Broski y Marcelo Mazzarello. Hoy te contamos sobre la segunda cara de la fama en el cine y la televisión. Marcelo Rodolfo Mazzarello es un actor y director argentino de cine. Comenzó como actor de teatro para luego dar paso a su carrera en la televisión. Su carrera se vio impulsada luego de su participación en Naranja y Media, por la cual ganó un premio Martín Fierro como artista revelación. A partir de ese momento, Mazzarello despegaría como actor de televisión y cine, y posteriormente incluiría en su currículum el rol de director y guionista. Hola Marce, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, vamos directo con la primera pregunta. ¿Cuál dirías que fue tu trabajo más difícil de llevar a cabo y por qué? Fue el trabajo de Bilardo, porque, porque es un personaje muy conocido, porque tenía una forma de hablar muy particular, porque yo no soy imitador, y construir un personaje que no sea una caricatura, que sea humano, que tenga esa forma de hablar tan particular, que tenga gracia como él tiene en la realidad, para mí fue de los desafíos más difíciles. Creo que se logró, pero fue lo más exigente que me tocó. Otras cosas me quedan más cerca y son más fáciles para mí. Claro. ¿Qué aspectos de la profesión el público suele desconocer? Y bueno, en mi caso yo hice muchas veces trabajos que no me costaba tanto hacer, y eso me hizo hacer muchos chistes acerca de que esto no era un trabajo porque te aplaudían cuando terminaba de hacerlo, y por lo general la gente cuando trabaja no la aplauden. Pero después, con el tiempo, empecé a entender que cuanto más seriamente trabajás, mejor es para vos y para el público. Entonces, tal vez un aspecto que no se conoce tanto es que, en particular, hacer reír es un trabajo muy serio. ¿Cuál dirías que fue la mayor diferencia entre la imagen que el público tenía de vos y cómo eras vos realmente? El primer personaje que hice, que fue muy famoso, fue el primero que hice en televisión, fue un éxito muy grande de rating. Se llamaba, la comedia se llamaba Naranja y Media, el personaje se llamaba Coco. Yo usaba un bigote exclusivamente para el personaje porque me lo pidió el director, y ese personaje me llevó a una popularidad absoluta, o sea, de ser desconocido a una popularidad absoluta. Y la gente cree que si el personaje es así, si es gracioso, todos los días se mete en tu casa, la gente en ese momento creía que vos eras un poco ese personaje. Y yo era una persona muy tímida, me costaba mucho socializar. Yo hablaba con mi familia y mi amigo Gustavo y pocos más. Si es que la hubo, ¿cuál fue la situación más incómoda que te tocó vivir con un fanático? Alguna vez me habrá pasado, en ese comienzo más que nada, que me sentía incómodo porque estábamos con mi familia comiendo y de repente venía uno y se te acercaba a la mesa y te empezaba a hablar como si fueras el personaje, o te empezaba a hablar de tarot o de cualquier cosa, y vos decís, pero estoy hablando con mi familia. A mí no tuve fanáticos de esos que te persiguen, porque nunca me pasó. ¿Cómo te afectaron tus comentarios políticos a nivel laboral? ¿Te arrepentís de haberlos hecho? No, para nada. Decir lo que pienso para mí, igual no es de ahora. Los que me conocen del medio saben que siempre fui así, de decir lo que pienso. Creo que es un derecho, creo que es un deber inclusive. Y, y si te dijera lo que tengo, cómo evalúo lo que pasó cuando se hicieron públicas, o se hizo público mi manera de pensar,
me benefició en el sentido que la gente me conoció más a mí. Yo hice tan bien mi trabajo que la gente solo conocía a los personajes, pero a mí no me conocía. Ahora lo que pasa cuando salgo a la calle es que tengo el respeto, el cariño de la gente y la gente sabe cómo pienso. Podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo conmigo, pero siempre que digo algo lo digo con respeto y por lo tanto exijo el mismo respeto. Y es lo que obtengo. La gente cuando es respetada, respeta. Buenísimo, bueno, eso es todo. Muy bien, Muchas gracias. a ustedes, chicos. Adriana Broski estudió danzas desde muy chica. En su adolescencia hizo ropa al batik, trabajó en una peluquería y en un bazar. Trabajando de vendedora en una boutique, fue descubierta por un fotógrafo de la agencia de Juana Bullrich. En ese momento comenzó a trabajar como modelo. El gran salto llegó cuando su representante consiguió una entrevista con Gerardo Sofovich, quien de inmediato la incorporó a su elenco televisivo. Apodada como La Bebota, se hizo famosa por haber trabajado junto a Jorge Porcel y como la nena de Mano Santa junto a Alberto Olmedo, donde pasaría a formar parte de las llamadas Nenas de Olmedo. Bueno, bienvenida Adriana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, contenta y bueno, ansiosa por esta nota también. Estamos muy contentos, gracias por venir, no porque es tu casa, pero por invitarnos. Bueno, no, gracias a todos, porque acá atrás de todo esto hay un equipazo impresionante, pero me encanta de pronto que, no sé, es lindo que la juventud se interese por estas notas, ya que hay tantas décadas de diferencia, pero está bueno porque tiene que ver con lo que uno puede aprender en esta carrera de ustedes que es hermosa. Sí, Hermosa. sí, estamos muy contentos. Tenemos acá una mujer con una trayectoria impresionante que atravesó generaciones, con trabajo desde Olmedo hasta el cine, la televisión. ¿Cuál fue, Adri, el trabajo más difícil de llevar a cabo en tu carrera? Lo más difícil fue empezar de la nada, o sea, sin querer, inclusive porque nunca tuve en mi pensamiento el hecho de querer ser actriz o modelo, y de repente aparecer en un programa donde en esa época, te estoy hablando del año 82, era uno de los mejores programas que tenía la Argentina, que se llamaba La Peluquería Don Mateo, donde había unos grosos impresionantes en el sentido que eran súper actores, los más taquilleros, y empecé en ese programa donde el primer día yo pensé, ¿qué estoy haciendo acá? No entendía, o sea, porque no era actriz, no sabía cantar, no sabía bailar, y de pronto me eligen para este programa. Y fue como milagroso, realmente fue milagroso, y fue el día donde empezó una carrera que no terminó nunca, a pesar que yo he vivido afuera por muchos años. El público siempre me recordó por ese programa. Sí, hoy estuve chusmeando hoy un Sí, capítulo, y además que estabas con Capos y vos recién arrancando, fuiste descubriendo, ¿no? Varios aspectos que, no sé, el público suele desconocer, ¿no? Del oficio de actuar. Lo que pasa es que en esa época no me pedían actuar, sino me pedían que fuera como era yo. Claro. En esa época yo ya era grande, porque tenía 24 años, pero me producía para aparentar menos edad. Claro. Entonces era como que el productor me pedía que tratara de ser aparentar ser más joven. Y bueno, dio resultado, porque en realidad vos te producís y das cualquier cosa en televisión, dentro de los cánones lógicos, no me refiero. Pero fue fantástico, es un recuerdo imborrable y nada, lo voy a tener constantemente, y el agradecimiento constante, ¿no? Que es muy importante. Sí. ¿Y qué aspectos descubriste que el público no suele ver? Mira, es raro que el público no vea, porque cuando vos estás trabajando en un programa o estás en la tele, aunque no quieras, aunque disimules un poco, el público es lo más inteligente que tenemos. Entonces,
algunas personas tratan de subestimar eso, pero te puedo asegurar que el público se da cuenta de todo. O sea, vos haces algo y el público ya te está midiendo. O sea, vos no es que vas a pasar al público, el público te pasa a vos. Claro. Entonces, cuando vos estás tapando determinadas cosas, el público ya se está dando cuenta. Sí. Es muy difícil engañarlo, muy difícil. O sea que el consejo, por así llamarlo de alguna manera, es que uno tiene que ser como es. Sí. Y volviendo a esto un poco de, bueno, el cambio abrupto cuando empezaste a tener más y más fama con esto de los fanáticos, ¿alguna vez te tocó vivir una situación incómoda? Sí, un montón. Sí. Sí, un montón de veces porque en esa época salíamos del teatro y teníamos 2 cuadras de público de frente, 2 del otro lado, 2 del otro, había patrulleros, entonces no podías salir del teatro. Claro. Entonces era una cosa que hasta hoy yo no la había vivido nunca. Eso fue tremendo y después, bueno, cosas que te van sucediendo, que viene gente a la puerta de tu casa, que quiere hablarte y después tenés que llamar al portero o a la policía para que, o de pronto gente que te sigue, o sea, te admira tanto que no se da cuenta que empezás a entorpecer, ¿entendés? Porque uno lamentablemente no le puede dar mucha atención a todo el mundo. Claro. ¿Y alguna vez te tocó vivir alguna situación injusta? Desde que nací, más o menos. Ya el mundo es injusto. Sí. El mundo ya es injusto. O sea, dentro de tanta injusticia tenemos que no sé, que darnos cuenta que nosotros mismos tenemos que marcar un camino para ser felices. Sí. Totalmente. Pero situaciones injustas sí, un montón. En los medios, sí. En los medios y en la vida misma. Sí. Pero eso es algo donde no nos vamos a salvar, nadie se va a salvar. Ni siquiera la gente que tenga más fama o más poder, Sí. porque es parte de la vida, porque además aprendes con todo eso. Es como la cultura de la vida. Sí. Bueno, y una pregunta un poco más personal quizás, que te la deben hacer igual bastante. Sí. ¿Qué impacto tuvo en tu vida a nivel profesional y a nivel personal el fallecimiento de Olmedo? Y fue tremendo porque más allá, yo trabajé con el negro 2 años nada más y dio como una sensación como que hubiera trabajado toda la vida. Y ese es el recuerdo que tiene la gente acá en Argentina, en Miami, en Perú, en Bolivia. O sea, a mí me conocen en Uruguay, en todos esos lugares por el negro, no por mí, sino por él. Claro. Entonces, él dejó una huella inmensa donde me rebota a mí. O sea, tengo esa dicha que por él me conozcan en un montón de lugares. Así que imagínate lo que fue perder al negro y lo que fue para el país perderlo también, porque el negro se murió, no sé, hace 38 años aproximadamente. Y no hay un día, mira lo que te digo, no una semana, te estoy hablando un día que yo no salga y tome un taxi, un auto, no sé, vaya a los chinos o no sé, haga cualquier cosa que no me pregunten sobre el negro. O sea, pasaron siglos y la gente me sigue preguntando y lo que más me asombra que no es gente de mi generación, pero hay gente que no es de mi generación, donde yo podría ser, no sé, la mamá, la abuela, ponerle, ¿viste? Y es gente que se acuerda. Y yo le pregunto, pero ¿cómo puede ser que vos con 25, 30 años sepa? Y lo que pasa es que mi abuelo, mi mamá, me contaban y me hicieron ver. O sea, es increíble la huella que dejó el negro. Increíble. Sí. Bueno, Adri, muchísimas gracias por responder las preguntas, por estar acá. Y bueno, nada, hermoso conocerte y que puedas estar presente. No, para mí fue un gusto enorme porque se nota que es un equipo copado, que van todos para el mismo lado, que
que están con muchas ganas de seguir adelante, así que soy yo la agradecida. Gracias. Detrás de cada figura conocida existe una persona que enfrenta desafíos, cambios y decisiones que el público muchas veces no ve. La fama puede traer reconocimiento y oportunidades, pero también exige adaptarse constantemente a una industria en transformación. Quizás la verdadera historia del espectáculo no esté bajo los reflectores, sino en todo aquello que ocurre cuando estos se apagan. Porque detrás de cada cara famosa siempre hay un lado B de la fama que merece ser contado.